Ok, buenas tardes, ¿cómo les va amigos? Espero estén muy bien, les saluda su servidor Mario Sánchez. Siempre un placer tenerlos por aquí, por esta vía tan bonita que nos ha regalado esto que es la tecnología, una ventana para comunicarnos, para compartir experiencias y bueno, para hablar de fútbol con gente que sabe. Y bueno, creo que esa es una descripción que encaja bastante bien con el invitado que vamos a tener el día de hoy, un entrenador que se encuentra dirigiendo en el fútbol extranjero, y se trata de Adolfo Monsalve. Ya lo vemos por aquí que está conectado. Vamos a aprovechar y invitarlo al fútbol extranjero. Actualmente está en Portugal, dirige un equipo de la tercera categoría ya, el Gafaña. Vamos a ver si aquí ya lo tenemos. ¿Qué pasa? Aló Adolfo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Mario, un abrazo, todo muy bien por aquí. ¿Tú qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Me alegra mucho tenerte aquí, que nos cuentes de tus experiencias, porque ya has estado en varios países extranjeros, Ecuador, Croacia, España, ahora Portugal. Entonces estoy seguro que has aprendido mucho por allá, y bueno, qué mejor manera que lo puedas compartir por estas vías. No, bueno, Mario, gracias a ti por la oportunidad, ¿no? Este tiempo con este tema del virus ha dado estas posibilidades y bueno, ha sido también un disfrute constante ver la calidad de invitados que has tenido y bueno, un gusto poder estar contigo para conversar un poco. La verdad que, bueno, ahora mismo ya pues la temporada ha finalizado acá en Portugal, pero nada, preparando lo que va a ser la próxima temporada. Así es, bueno, me gustaría comenzar un poquito de forma cronológica. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Entiendo que fuiste futbolista eh, por algún tiempo. ¿Qué posición estabas? ¿Qué tan lejos llegaste? ¿Cómo fue todo eso? Y luego, ¿cómo se dio el proceso para que luego te dedicases a ser entrenador? Bueno, Mario, la verdad tuve una carrera muy corta como jugador. Jugaba en Lotería del Táchira, un equipo que hace unos años venía haciendo las cosas muy bien allí, con un apoyo importante de lo que significaba esa institución y que a nivel de categorías formativas sí que hizo muy buenos papeles a lo largo del tiempo, por allá en el 2006, 2007, 2008. Llegaron a tres finales sub-17, competíamos muy bien y bueno, al final fue pertenecer a ese equipo. Allí hice toda la categoría sub-17, llegamos a la final a jugar contra el Caracas Fútbol Club, un torneo bastante bueno y bueno, por allí Caracas al final se queda con el título, tenía una muy buena camada. Posterior a eso se funda el equipo de Lotería del Táchira en Segunda B, que dirigía en aquel momento Juan Domingo Tolizano, donde pudimos Okay. ascender a Segunda A. En ese momento tuve la oportunidad también, era la regla de juvenil, mi edad era año 91, 92, y tuve la oportunidad de debutar allí con él en Copa Venezuela, algunos partidos de Segunda B, y bueno, ser parte del equipo que ascendió a Segunda A. Después de eso yo me voy a jugar en la categoría sub-20 el Deportivo Táchira, por allí por estar más cerca tal vez del fútbol profesional, pero bueno, había también una camada de jugadores muy importante en aquel entonces, Mauricio Cova, Laudemí, Jackson Clavijo, y la verdad que fue bastante complicado. Estuve en el equipo sub-20, después en el equipo filial, que jugamos el torneo de Segunda A en aquel momento, porque sí, en ese momento el equipo tenía la categoría, y bueno, ya posterior a eso vuelvo a Lotería sub-20, pero ya para finalizar la época como jugador, porque en ese momento se da la posibilidad de entrar como entrenador a las categorías menores de Táchira y me parece que era una oportunidad que por mi manera de ver el juego me llamó mucho la atención y bueno, ahí empecé a ser parte ya de las categorías menores del Deportivo Táchira. ¿Y en qué posición jugabas? Jugaba de lateral derecho y defensa central. Ayer era un poco complicado por el tema de la estatura y así que en la categoría sub-17, sub-20 era más defensa central, pero ya después en el fútbol profesional, segunda B, para competir sí lo hacía como lateral derecho. Ok, ¿y en qué año fue esa propuesta que te llegó para ir a formar parte del Deportivo Táchira ya en otra faceta? Y también cómo se dio, digamos, la negociación, la propuesta, cómo reaccionaste al saber que tenías esa posibilidad. Bueno, en aquel momento estaba Mino Feboli como gerente del Deportivo Táchira y teníamos una muy buena relación. Mi papá por ahí pertenecía ya al equipo y bueno, se da la posibilidad porque Lulo Salán, la sub-18, tenía una vacante como asistente técnico. En aquel momento también se jugaba la Copa Maltín Polar sub-15 en Caracas, ¿sí? Aquella que venía el Real Madrid, venían Claro, equipos claro.
grandes a competir y bueno, se dio la posibilidad de entrar allí como ayudante de campo de esa sub-16, que era la generación 98, y con la sub-18 con Lulo, y la verdad que bueno, fue muy fácil porque sabía que por allí como jugador era muy difícil poder competir y el deseo de uno llegar al fútbol profesional, pues pienso que este era un camino que por allí me iba a dar más posibilidades porque al final ya iba a depender de, bueno, de cómo me preparara. Entonces Mino me da la posibilidad, después Juan Domingo llega también como coordinador y es cuando ya me dan un cargo como entrenador, pero en principio fue ver, observar mucho entrenamiento allí con Lulo, después con Pedro de Pablos que tuvo la filial y bueno, fue una bonita experiencia y un cambio que lo tomé muy natural, de verdad, Mario. ¿Y qué tanto aprendiste de esos personajes, de Lulo, de Pablo, Tolizano, trabajando junto a ellos? ¿Qué tanto absorbiste de ellos para que te fuese formando y creciendo en lo profesional? Bueno, con Lulo tuvimos en aquel momento la generación 95-96, que también llegamos a semifinal, la portuguesa, una linda experiencia porque al final Lulo era un entrenador joven que venía también preparándose en Argentina y por allí daba mucha confianza y uno como jugador capaz por allí lo que había vivido lo podía llevar a la práctica, ¿sí? Después se marca un antes y un después porque al siguiente año cuando trabajo con De Pablos en la categoría filial como asistente, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, pero venía con una trayectoria importante. Aparte, a nivel metodológico, era una persona muy correcta, que te alimentaba, que por allí me hizo descubrir cosas que yo como jugador no conocía y que pensaba que un entrenador por ahí no podía hacer. La verdad que esa experiencia en el equipo filial fue muy buena. Conocer conceptos, un poco ya los principios, todas las experiencias que él pudo vivir y nos pudo trasladar a esa filial que también tuvo jugadores muy importantes. Pienso que se hizo un grupo muy bueno. En aquel momento Juan Carlos Mora, Albert Zambrano, Romero y Villamizar, Marcelo Moreno. Pienso que fue una Loren Walcorrey, Miquel Villanueva. Entonces se hizo un proyecto bastante bueno y que empezó con el pie derecho y después con el transcurrir del tiempo esos chicos lograron establecerse como profesionales, ¿no? Porque por allí la regla ya les había pasado y es difícil cuando una regla pasa que el jugador pueda establecerse si no ha tenido una cantidad de partidos. Y bueno, esto fue un caso excepcional porque ellos después con el tiempo, claro, después de la mano con el trabajo con Daniel Farías, tuvieron una cabida en el equipo y a partir de ahí pienso que despegó la carrera para muchos de ellos. Y también cuando llegó el profesor C.H. Escobar, digamos que te terminó teniendo una influencia importante en tu carrera porque después a la postre fuiste con él a Ecuador a tu primera excursión como tal al extranjero con la Católica, pero cuando él llegó al Táchira, ¿cómo fue la armonía? ¿Cómo fue el feeling entre ustedes? ¿Cómo es trabajar con el profe? Sí, bueno, Mario, posterior a esa filial ya llega Juan Domingo como coordinador de las menores y me da la posibilidad de en aquel momento tener la categoría 99-2000 en una sub-16, un grupo espectacular desde Sosa, Hurtado. sí, que estaba, bueno, en aquel momento estaba Hurtado, Anthony Méndez, José Rafael Reyes, Christopher Varela, Roberto Chacón, y bueno, si me pongo a nombrar seguro se me van a escapar algunos, pero Claro. que a la postre chicos que pudieron por allí debutar en el equipo, otros que fueron y debutaron en Anzoátegui como Javier Jaimes, como Kevin Herrera, entonces fue una generación muy buena donde hicimos un trabajo bastante bueno, fue un año con muy buenas experiencias. Después de eso viene el torneo de ecuación y hay un cambio de entrenadores que toma la decisión Daniel junto con Juan Domingo y a mí me asignan la sub-20 en aquel momento. Ya cuando cojo la sub-20 jugamos torneo de ecuación y después el torneo normal que llegamos a la final. Llegamos a la final contra Atlético Venezuela, logramos 33 partidos invictos en aquel momento. Bueno, Sosa, que tenía 15 años, jugaba con nosotros en la sub-20. La idea era hacer un proceso que venía bien trabajado. La verdad que en aquel momento se pudieron hacer las cosas muy bien en Táchira a nivel de formativas y mostrar un antes y un después en esa misma línea. Por ahí cuando estábamos jugando la final contra Atlético Venezuela, ya Sachi estaba en San Cristóbal, iba ahí Giovanni Pérez como su asistente, pero al final no sé qué pasó en la negociación, la verdad nunca me enteré, pero cuando acaba el partido de vuelta de la semifinal, Sachi me manifiesta que era una posibilidad real de que yo fuera su segundo asistente, porque él ya tenía un asistente que era el profe Gusto Cifuente y su preparador físico. Y bueno, necesitaban a alguien que por allí tuviese tiempo en la institución, que conociera un poco el fútbol venezolano
y bueno, imagino que tenían varias propuestas, pero se me dio la oportunidad y bueno, nada, de ahí fueron 10 meses intensos de mucho aprendizaje con entrenadores de mucha experiencia, con buenas personas sobre todo, con un equipo que bueno, en la apertura hizo las cosas muy bien, 16 partidos invictos, pero bueno, fuera de los resultados era ese cúmulo de sensaciones, ¿no? De trabajar en un equipo profesional, de uno por ahí que ya tenía 5 años y medio trabajando en el equipo, así que en todo momento lo deseaba, más allá de que por ahí uno compartía siempre, porque cuando dirigía la sub-20 y el profe Carlos era el entrenador, pues hacíamos fútbol o íbamos a ver los entrenamientos, pero ya tener un contacto directo el día a día es una experiencia muy, muy buena, de verdad, y bueno, ahí fue cuando después de la salida del profe se da la posibilidad de ir con él a Ecuador, y bueno, ahí empezó, como tú dices, una nueva etapa en el extranjero, que la verdad también ha sido muy buena, sí, porque no sé si te hablo antes de Católica o si vas a preguntar Si algo. quieres, déjame comentarte algo que también creo que fue muy especial en tu paso por Deportivo Táchira, que fue aquel partido ante el Deportivo Anzoátegui que ganaron 3-2, que se dio, digamos, la curiosidad de que tú estabas en la raya. Había llegado el profe Estífano, no sé exactamente cuál fue el tema, que no estaba inscrito, no sabría decirte, y tú estuviste allí, un partido muy emocionante, un partido parejo, 2-2 hasta los últimos minutos, y hasta el 90 y pico un gol de Bicicleta Infante, si no mal recuerdo, en Pueblo Nuevo, terminó dándoles la victoria 3-2 en un partido que pues en la planilla sales tú como el director técnico, pues bajo esas circunstancias. ¿Cómo viviste ese momento y ese partido que estoy seguro fue muy especial para ti? Sí, bueno, por ahí, porque la salida del profe Sachi se da un día miércoles, habla con la directiva, se da la salida de él y en ese momento llega el profe Francesco. Yo pues siempre mucha admiración por todo lo que venía haciendo también él en el fútbol profesional. Aunque no lo conocía, en principio la verdad que fue un trato muy profesional, pudimos conversar. Al final él ya era el encargado del equipo, pero por lo prematuro de la situación, era jueves, viernes y difícilmente se iba a poder Claro. inscribir y efectivamente fue así. Al final, no, el trabajo jueves y el día viernes me dicen que tengo que estar en la raya por tema de acreditación, pero bueno, todo bajo la conducción de él, ¿no? Pues una linda experiencia igual porque más allá de que sea como sea, pues tener esa experiencia, estar ahí con el equipo con el que aparte veníamos 10 meses trabajando, que veníamos haciendo las cosas, aunque en esa clausura no habían salido bien, había un grupo humano muy, muy bueno y bueno, se pudo ganar, como dice, un partido emocionante, pues hay bicicletas, ha marcado un gol de otro partido a Baker y bueno, de verdad contento porque al final se dio con un triunfo y bueno, aunque por ahí en los registros quede mi nombre, como yo le digo a muchos colegas tuyos, al final pienso que no era como yo lo hubiese por allí querido, capaz en el futuro, en unos años, se puede dar una posibilidad de que pase como uno realmente quiere que eso suceda. Así es, de forma permanente. Ojalá se pueda dar en un futuro. Y bueno, ahora sí me gustaría tocar el tema de Ecuador, cómo se dio tu llegada allí con la U Católica, con el profe Sachi. ¿Qué te dijo él cuando te llamó de la propuesta para ir para Ecuador, que sabiendo que era tu primera experiencia en el extranjero en esta faceta? Sí, bueno, con el profe Sachis se hizo una relación muy buena, Mario. De verdad que el trato profesional fue muy, muy bueno. Pienso que él, dentro de todo, quedó muy satisfecho con el trabajo que pudimos hacer allí y se da esa posibilidad porque él firma, él enseguida que sale de Táchira, en un Claro. mes y medio, él tiene la posibilidad de firmar y desde allí ya me había comunicado. Un 1 de diciembre me dice que, bueno, que está la posibilidad de ir a las categorías formativas y a estar en el equipo de la Universidad Católica, ¿sí? Se da la negociación y el 3 de enero ya viajamos Manuel Sajaus, Josman Vivas y mi persona viajamos a Ecuador. Cuando llegamos allá, bueno, encontramos un equipo que a nivel de categorías formativas quería hacer las cosas bien, pero que era muy difícil competir con equipos con una estructura tan sólida como Independiente del Valle, Barcelona, Guayaquil, MLE, Liga, y que bueno, que había que hacer un trabajo acorde a lo que por allí la exigencia daba. Él se quería junto con la directiva de Católica, plantear un proyecto donde con el tiempo ya eso pudiese florecer de otra manera, porque al final eran 12 equipos y Católica era 11-12, 11-12, y me dieron la posibilidad de trabajar en la categoría sub-18, y yo por suerte también encontré una generación, la verdad que muy, muy buena, todo lo contrario a lo que por allí uno podía visualizar, porque me hablan de una sub-18 y leen los informes de Católica y bueno,
era que decías que voy a la guerra y esto va a ser súper complicado, pero afortunadamente desde el día que llegamos se pudieron hacer cosas muy buenas, muy interesantes, como te digo, contamos con una generación 2000-2001 de chicos que tranquilamente podían competir para estar en la selección de su país. Aparte, el profe le iba dando la posibilidad de entrenar en el primer equipo y eran chicos que llegaban muy aventajados a la hora de partido. Estamos haciendo 16 partidos, un torneo muy, muy bueno y bueno, estábamos en primer lugar. Por ahí sucedió lo que por allí sucedió, que fue algo complicado por esos días, pero bueno, ya también se había hecho un buen trabajo y se da la posibilidad de pertenecer a un proyecto que venía con cosas muy buenas, un club que venía alimentando jugadores constantemente al fútbol profesional ecuatoriano y bueno, que sin pensarlo empecé a formar parte de ellos. ¿Hasta qué fase llegaron con el equipo sub-18 en la Católica, o semifinales? No, no recuerdo bien. No, porque allá es acumulado, Mario. Allá es Ah, ok, acumulado y estaba. después juega el campeón de la apertura con el campeón de clausura. Quedaban Ok, 6 fechas para que acabara el torneo. Quedaban 6 fechas, estábamos primeros cómodos, la verdad. Y fue cuando sucedió el problema sí. y bueno, después se da la posibilidad de salir ya de allí. Ese problema que tú mencionas, que creo que quizás fue el momento más complicado, por lo menos de tu carrera, ¿qué tanto te afectó y cómo hiciste para sobrellevarlo y tratar de agarrar impulso de ese momento negativo y para después justamente que nos cuentes cómo llegaste al otro equipo ecuatoriano, que nos comentas que también envía jugadores a muchos lados? Sí, bueno, a pesar de que he tenido una corta carrera, Mario, sí que fue un problema súper complicado, sobre todo desde lo emocional, ¿no? Por allí hubo versiones que exageraban mucho lo que realmente había sucedido, que malinformaron la noticia, aunque había algo impactante que todos habían podido ver por allí, pero que Claro, la realidad había sido muy diferente a lo que por allí contaba. Así que emocionalmente fue difícil, sobre todo los 2, 3 primeros días, porque bueno, a nivel mediático el periodismo en Ecuador sí que es complicado y por uno ser extranjero también te tildan aunque no sea así, porque al final estás haciendo algo que no tienes que hacer, que no debía proceder de esa manera y evidentemente yo asumía la responsabilidad. Por allí yo igual tuve la posibilidad de hablar con el gremio arbitral, con las directivas, hacer una carta y bueno, pienso que fueron 3 días complicados, pero como te digo, apareció una posibilidad que al final si por allí eso no pasa, que no justifico para que haya sucedido, claro. capaz no se hubiesen dado todas estas cosas que he vivido estos últimos años gracias a ese equipo que me abrió las puertas y que me dio la posibilidad de formalizar un proyecto muy grande que bueno, hoy por hoy me mantiene por aquí en Europa tratando de sobrellevar y hacer las cosas bien y tratar de aprender de esos errores, ¿no? Porque pienso que son cosas que no deben suceder en este medio. Y luego llegaste a ese equipo ecuatoriano. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Recuérdanos un poquito cómo se llamaba, a qué se dedicaba más que todo y cuál era tu rol dentro de ese equipo. El club se llama Club Sport Norteamérica, Mario, un equipo que compite en la segunda división de Ecuador. Allá se juega primera B y segunda, pero un Ok, equipo netamente de formación, un equipo que viene de años, tiene ya el centenario de años como club y bueno, que viene haciendo las cosas muy bien a nivel de formación porque son los que alimentan constantemente Barcelona, Liga de Quito. Ellos son los pioneros en el tema de scouting y fueron los que iniciaron esa fusión Clubes por Norteamérica, Independiente del Valle, por allá en el año 2011. Sí, es un ok. empresario muy reconocido en Ecuador que es el mejor scout de Ecuador y constantemente encuentra jugadores con mucho potencial y los ayuda. Y bueno, en Ecuador hay algo que el jugador de la costa se viene desde muy chico a la capital y por allí los equipos sacan provecho de eso porque pueden hacer una formación acorde a lo que ellos por allí realizan. Entonces, se da la posibilidad de hacer una gira por Europa, donde al final la idea era promover los chicos, mostrar el producto. Hicimos una preparación de 3 meses bastante buena. Yo tuve la posibilidad de llevar a parte de compañeros que trabajaron conmigo en Venezuela y que por allí formaron parte del equipo. Y bueno, potenciando a los chicos durante esos 3 años, se da la posibilidad de venir a Portugal. Yo era el entrenador y bueno, hicimos una gira muy, muy buena de verdad, donde pudimos sacarle mucho provecho a toda la experiencia, no solo yo como jugador, sino también nosotros como entrenadores, ¿no? Vivir experiencias, ir a competir
en el previo de Porto, en el previo del Benfica, Sporting de Lisboa, y son experiencias que por ahí te marcan. Y luego llegaste a Croacia con el NK Istra, un equipo de la primera edición de Croacia. Entiendo que hubo una relación con esas giras de ese club ecuatoriano. ¿Cómo se dio el contacto para llegar a Croacia, sabiendo que ese club tiene una especie de convenio, pertenecen creo que al mismo grupo inversor del Alavés de España? Y cuéntanos cuál fue tu rol en principio en el equipo croata, que entiendo no era, digamos, el típico tuyo. Sí, sí, Mario. Nosotros al final teníamos programado una gira acá en Portugal, sí, era netamente en Portugal, porque aquí da la posibilidad de los jugadores no comunitarios tienen el cupo abierto. Entonces al final era más fácil que los chicos ingresaran por aquí, por Portugal. Estando acá, pues se genera la expectativa de que hay un equipo ecuatoriano que constantemente va a competencias internacionales y que viene haciendo las cosas bien y tiene un grupo de chicos buenos y se da el contacto para ir a hacer un partido amistoso contra el Alavés, que no lo teníamos programado, sino que durante la gira surgió la Se posibilidad. dio, Sí, vamos a Vitoria, la ciudad de donde es claro. el Alavés, y hacemos un partido con la sub-19. Los chicos venían de jugar 16 partidos en 30 días, algo que era por ahí inhumano, pero que al final eran chicos jóvenes y bueno, ya había generado expectativa de que se iban a quedar 7, 8 chicos por acá por Portugal, pero quisimos igual ir a la vez. Por ahí los chicos hemos hecho un partido contra la sub-19 muy bueno, ellos tenían sus scouts, el presidente del equipo, sus gerentes y bueno, da la suerte de que por ahí 14 chicos gustaron a ellos como un proyecto, ¿no? El jugador ecuatoriano por ahí tiene cosas que no tiene un jugador europeo normalmente, su biotipo, su potencia para jugar, aparte teníamos chicos muy talentosos que la verdad eran aventajados para la edad. Y bueno, al finalizar el partido hablan con el propietario del equipo y le dicen, me gustaron 14 chicos. Entonces sale uno de los gerentes y dice, 14, pero para que gusten 14 es porque algo hay en el equipo, ¿no? No es solo lo humano, lo individual. Entonces me dieron la posibilidad de como entrenador hablar con ellos y conversamos y a partir de ahí se dio la posibilidad de ir a uno de sus equipos satélites, de pertenecer a la organización a la vez Baskonia, que es una organización muy grande aquí en Europa, muy Baloncesto, reconocida. Sí, Baskonia a nivel de baloncesto es como decir Atlético de Madrid en el fútbol, algo así, un claro. equipo que siempre compite y que invierte mucho dinero. Bueno, y se da la posibilidad de ir al Istra, porque a los 14 chicos los iban a ubicar entre el Alavés, el Istra, que era su equipo satélite en primera en Croacia, tenían a el Sochaux, un equipo de segunda en Francia, y un equipo que estaban adquiriendo en Japón. Entonces, por ahí yo como entrenador se da la posibilidad de ir a Croacia, y en principio, bueno, con el tema del permiso de trabajo, pasaron 2 meses y no llegaba el permiso de trabajo, y en enero cuando llega se da la posibilidad de ser analista táctico del primer equipo. Ni yo lo esperaba porque por ahí pensaba que capaz era que me veían como algo más de formación, pero durante ese tiempo que estábamos esperando el permiso de trabajo, fuimos haciendo informes, montando algunos proyectos junto con los gerentes y se dio esa buena posibilidad de empezar allí. Pues ya era una experiencia en primera división, en Croacia, el tema del idioma que por ahí era complicado y pues eso abrió la puerta de que junto con el gerente del equipo se dé la posibilidad de, venga, pero vamos a entrenar a los chicos de la sub-15 para que también te sueltes un poco con el idioma. Por Claro. ahí eso me abrió mucho las puertas porque al yo ir a trabajar, el entrenador croata sí que tiene diferencias a nivel de expresión, pues ellos son un poco más observadores y yo como suramericano y ya tenía 5 meses que no estaba en una cancha, al final tenía muchas cosas que quería hacer por lo Guardadas. que, por lo que había visto. Entonces se dio la posibilidad en la sub-15 de trabajar con un míster, unos chicos espectaculares, la verdad. Y bueno, en ese periodo se da el cambio de entrenador, se da el cambio de entrenador en Istra y llega un entrenador que, primero que hablaba español, y el gerente por allí ya habían empezado a hablar un poco, hay un venezolano que está trabajando en las menores, que trabaja bien, se generó una matriz de opinión que pienso que fue favorable, sin buscarlo, sin nada. Y bueno, cuando van al cambio de entrenador, nos reúnen a todo el staff y para sorpresa mía, porque no me habían dicho nada, que pasaría a ser el segundo entrenador
del equipo de primera y bueno, era una responsabilidad linda porque yo afortunadamente dentro del trabajo que tenía como analista táctico había tenido que conocer la liga, hacer un poco de scouting, saber los jugadores y bueno, me parece que ese tiempo todo se unió y hubo un hilo conductor en el cual salí favorecido porque bueno, fue una linda experiencia desde cualquier posición de que lo veas. Ya con solo haber sido analista táctico, yo pienso que era una experiencia muy buena por todo lo que significaba estar un equipo en primera en Europa, todo. Y bueno, y ya el hecho de ser segundo entrenador, pues sí que representa mucho más para uno tan joven y en este proceso de aprendizaje en el que estamos, ¿no, Mario? Totalmente. ¿Cuánto tiempo duraste en ese rol siendo segundo entrenador de ese equipo, el NK Istra, de la ciudad de Pula, allá en Croacia? Que bueno, era un equipo que competía por salvar la categoría. En las últimas 2 temporadas lo hicieron de forma sufrida, pero lo lograron, que imagino eso influye mucho en la economía, en la sociedad de la ciudad, lo que significa tener un club de primera. Sí, como analista táctico empecé en enero y la salida del entrenador sea en marzo. Ah, fue poco tiempo. Fueron 8 fechas donde sale el primer entrenador. Sabes que la liga ya pues son 10 equipos, son 18 partidos. Pues el equipo venía en un momento bastante complicado. Aparte que a lo largo de la temporada ya habían hecho 4 cambios de entrenador, había poca estabilidad porque había desespero, porque al final perteneces a un equipo grande y como lo era el Alavés y al final quieres que tu equipo no tenga que sufrir tanto, ¿no? Entonces, por allí cuando sale él ya en marzo, llega el nuevo míster y ahí empiezo ya mi trabajo, las últimas 11 fechas como segundo entrenador, ya con otro tipo de confianza con el grupo. Fue una gran experiencia porque, como yo le menciono mucho, por ahí el tema del idioma era muy complicado a la hora de los Claro. análisis, de poder conversar. Teníamos hasta 7 tipos de nacionalidades porque era muy complicado. Al final era un equipo que buscaba lo mejor pensando en el Alavés, no era pensando tanto en Istra. Entonces tenía las jóvenes promesas de Montenegro, jóvenes promesas de países que por ahí eran un poco exóticos al momento de nombrarlos, pero que eran grandes jugadores. Y bueno, pasan los 11 partidos, nos mantenemos en la posición donde lo recibió el míster, era bastante complicado y nosotros allá en Croacia desciende el 10º y el 9º juega un playoff, se llama el partido de Contra un equipo de calificación. segunda para ver quién se queda. Exacto, contra el segundo de la segunda. Es un equipo muy conocido, muy popular, el Šibenik, que viene siendo una filial del Dinamo Zagreb, que es el equipo más grande allí. Y bueno, en un pueblo complicado, partido de segunda división, fuimos allí, empatamos a 1, ellos empiezan ganando, súper complicado el ambiente, hostil, calor, ya entraba el verano y bueno, nosotros veníamos, aunque habíamos ganado el último partido y por allí nos daba un poco de respiro para el tema de la confianza de los jugadores, pero veníamos golpeados porque, bueno, al final estar ahí de noveno a lo largo de la temporada, 4 entrenadores, era difícil que el equipo por ahí tuviese una idea y era sacarlo por ahí con un poco de carácter y bueno, planificar bien esos 2 partidos como efectivamente pasó. Y después vamos a Pula, donde por suerte hacemos un gol rápido y bueno, después conseguimos el segundo y ya hubo tranquilidad y una fiesta total, Mario. La verdad que esa experiencia, el tema de pelear contra un descenso, nada se compara a salir campeón, pero cuando hay una ciudad volcada, por lo que tú dices, por tema de economía, que quiere proteger su plaza como sea, que no se pueden ir a la segunda, porque el tema de los ultras ya se torna un poco complicado, las presiones, entonces una alegría inmensa, al final todo terminó en alegría como lo esperábamos, porque era lo más justo para un equipo que también quiere hacer las cosas bien con jugadores jóvenes y que sabía que ese año iba a ser difícil. Y también sobre todo, quizás tú no estás acostumbrado mucho a eso de pelear descensos porque tus equipos en las inferiores de Táchira y la U Católica estaban acostumbrados era a pelear por el título, a estar en las primeras posiciones y ahora con un otro equipo, con el Istra, ya digamos que cambió un poquito ese rol y te tocó vivir digamos la otra cara de la moneda. Allí en ese equipo está Octavio Páez, todavía un jugador venezolano talentoso. ¿Cómo fue tu relación con él? Creo que él llegó primero que tú. ¿Y cómo lo ves para el futuro, sobre todo tomando en cuenta que es muy joven y ya ha podido jugar en la primera edición de Croacia? Incluso en esos playoffs que tú mencionaste, creo que él también vio acción. Sí, Mario, bueno, lo que hice fue un contraste duro, un contraste duro porque por allí en las menores de Táchira
siempre tienes jugadores súper talentosos, eres el más fuerte en la zona, llega lo que te mencioné hace un rato, 33 partidos invictos y llegar a un equipo donde era súper complicado el tema de presupuesto, el tema de la organización de los otros equipos, competir contra el Dinamo Zagreb, que el Dinamo Zagreb está en el top 3 de los equipos que mejor vende a nivel mundial y bueno, después tiene Rijeka, Hajduk Split, equipo con mucha tradición y fue súper complicado. Al final era planificar los partidos, aparte de lo que te digo, emocionalmente el equipo venía muy, muy golpeado. Con Octavio, bueno, yo tuve también la suerte de enfrentarlo mucho, porque él es categoría 2000 y en aquel momento que yo dirigía la sub-16, pues Claro. competíamos constantemente contra él. La verdad que siempre tuve una relación muy buena. Aparte que cuando fui asistente en Táchira con Sachi, Octavio tuvo un pasaje por allí estuvo muy cerca de firmar con nosotros, inclusive Él estaba en la entrenó. Academia Meritense, si no estoy mal. Él estaba en la academia, pero cuando nosotros estamos en Táchira, llega un juvenil de Mérida y que decían que era el sobrino de Richard Páez. Y yo, evidentemente, de una vez lo referenciaba por la sub-17 y porque lo había Claro. enfrentado mucho. Y él estuvo trabajando con nosotros ahí con el equipo profesional en ese momento. Y bueno, ya teníamos una relación muy buena. Era un jugador súper interesante. Inclusive el profe Sachi siempre lo quiso en el equipo, pero por tema de negociación no se dio. Y al final es cuando se da la salida de él al exterior. Yo pues tengo una relación con él muy, muy buena, jugador súper interesante, pensante, con mucha proyección, es de las joyas que tiene el Istra y el grupo a la vez para que por allí él pueda seguir desarrollándose y bueno, en ese momento no se veía el tema de que pudiesen debutar jugadores jóvenes allá en Croacia, es difícil Claro. porque al no existir una regla y bueno, en las circunstancias que estaba el equipo, pero no por mi relación con él, sino porque él se lo ganó y el mister con el que trabajé no le importaba si tenía 35 años o tenía 18, si al final si lo veía preparado lo iba a poner a jugar. Y bueno, pudo debutar y el partido de playoff, el más importante de toda la temporada, inclusive el minuto 87, por ahí pega una pelota en el palo y lo Un que tiro libre, hizo, y creo. sí, tiro libre, que patea espectacular, patea muy, muy bien. Y bueno, hoy en día pienso que no ha tenido muchas posibilidades porque creo que también que se lesionó. Siempre me Sí, ahorita mantengo en estaba lesionado. conversaciones con él y bueno, pero es un chico con mucha proyección y que ojalá se pueda establecer y bueno, estoy seguro que con la madurez que tiene a pesar de su corta edad va a hacer cosas muy interesantes por aquí en Europa. Totalmente de acuerdo. Por aquí aprovechamos para saludar a las personas que se han conectado por aquí. Gregorito Prato, Jeglis Peña, Giancarlos Liscano, Carlos P14, Navas, no lo alcancé bien, Napo Centeno, Luis José Pico. Muchísimas gracias por estar conectados aquí en la transmisión con el profe Adolfo Monsalve. Me gustaría que ahora nos contase un poquito de cómo se dio el tema de su siguiente salto, por así decirlo, que llegó a España, un equipo de tercera división, y por qué no se pudo dar, digamos, su continuidad en el equipo croata, en el Istra. Pues el tema en Istra, para ir cronológicamente, como dices, Claro. Mario, que bien lo utilizas, ¿no? Y que pienso que has usado bastante por estos días. Sí. Bueno, al salir de Istra, porque se hizo una relación muy fuerte con el mister con quien trabajé, la verdad que hicimos una relación bastante buena y él puso sus condiciones para seguir, a pesar de que yo había llegado en otra línea, pues sí que Claro. hubo cambios en la directiva. Cuando yo llego a ser segundo entrenador, al poco tiempo ya se da un cambio en la directiva y pues yo ya quedé más dedicado a lo que él me había dado, la posición que él me había dado, ¿sí? Claro. Y se hizo una relación laboral muy buena donde realmente hubo mucha trabajo y en ese sentido yo evidentemente por la relación que ya teníamos, tomo también la decisión de apartarme y bueno, llegamos a un acuerdo con el equipo y es cuando yo ya me desligo de. Por allí pues yo sigo siendo parte de staff, si en algún momento nos mantenemos en comunicación, no sabemos qué pueda pasar en esto del fútbol. Sí, él por allí fue una persona muy correcta, con una gran trayectoria como jugador y que esperemos también en poco tiempo él pueda tener la posibilidad de volver a dirigir. Después de eso, se da la posibilidad de yo ir al equipo en tercera división, el Real Ávila, un equipo del grupo 8 en la zona de Castilla y León, un equipo
que a pesar de la categoría que juega, intenta hacer las cosas muy profesionalmente, con una buena estructura y que bueno, tiene también ¿Allá muchas. llegaste como asistente? Allá llego como segundo asistente y analista Ok, táctico también, ¿sí? A través de un contacto por allí que se da la posibilidad de llegar, un empresario. Y bueno, hubo mucha cercanía, mucha afinidad también. Como te digo, un equipo que estructuralmente quiere hacer las cosas bien y que por ahí no corrió con suerte este torneo porque ya difícilmente obtengan el cupo a los playoffs, pero que sí, seguramente si se mantienen en esa línea van a competir de gran manera. Estando allí en Ávila, el mismo propietario del equipo Norteamérica con el que habíamos venido a la gira toma la decisión de adquirir un equipo acá en Portugal, que es la SAT. Y yo tenía un mes en Ávila y bueno, ya era venir aquí como primer entrenador, otra posibilidad que era más por ahí lo que uno buscaba. Y bueno, también por el tema de los estudios sí que me favorecía porque aparte que estando aquí en Europa y en Portugal se da la posibilidad de uno continuar con los estudios a nivel UEFA, porque hay que recalcar que el tema de nuestros estudios que tenemos en Sudamérica tienes que de igual manera aquí estudiar, porque si no, no te acreditan y para uno poderse establecer en un medio donde hay claro. tanta, tanta competencia, porque hay muchos entrenadores que por ahí están acreditados y no trabajan. Ahora, si no tienes una acreditación, pienso que es muy complicado. Entonces, también me ha servido este tiempo aquí para terminar el tema de los estudios, para poder establecerme en ese sentido y a partir de allí empezar a crecer. Aparte que vas conociendo otra cultura y bueno, aquí en Portugal la verdad que ha sido muy, muy enriquecedora esta experiencia porque, como te ¿Ya cuánto dije, tiempo llevas allí, disculpa? aquí estuve ya toda la temporada, Mario, Ok, desde septiembre. La temporada acababa el 31 de mayo, pero en vista del tema claro, del COVID ya la dieron por finalizada. Pero era un, ok. un proyecto similar a lo que hablábamos de Norteamérica, así de venir, promover jugadores. Nosotros hicimos un semestre, el primer semestre muy bueno, donde bueno, se pudo promover 9 chicos, ubicar 2 chicos en Leixões, sacar chicos al Badajoz de España, unos que fueron a Brasil al Palmeiras y al final te sirve a ti porque, bueno, te sigues desarrollando, conoces otro medio, puedes por allí de alguna manera manifestar lo que has ido aprendiendo con el tiempo y todas estas experiencias, adquieres otro idioma, entonces desde todo punto de vista ha sido enriquecedor y aparte compites porque yo siempre me he caracterizado por ser un entrenador que me gusta competir, que mis equipos por allí puedan competir de igual a igual, más allá de que tenga jugadores jóvenes o de más experiencia. Y bueno, nosotros aquí éramos el equipo más joven de la liga, un promedio de 17, 18 años, porque le dimos posibilidad a jugadores portugueses que normalmente no debutaban en esta categoría, pero que yo Claro. veía que tenían el talento y bueno, hicimos una mezcla bastante atractiva, jugador suramericano, jugador portugués, aparte jóvenes, y bueno, era un equipo que competía muy bien. Ya después, en este último tramo de la temporada, antes de que haya esta para, nosotros estábamos en una posición bastante complicada, por lo que te dije, hubo que salir de jugadores que iban a Claro, un futuro mejor y fue un poco complicado, pero al final se dio el objetivo que buscábamos, que era mantener la categoría, que los chicos fueran sumando minutos y bueno, es un proyecto que por ahí esperemos que pueda continuar. totalmente. Por allí mencionaste algo que me llamó la atención, que fue el tema de las licencias UEFA. Hasta dónde la tienes aprobada y qué te permite, hasta qué división, hasta qué categoría te permite dirigir justamente con esa licencia. Yo en Sudamérica, Mario, Ok, yo presenté el examen en la homologación Pro, ¿sí? Porque pues ya venía con todos los carnets de entrenador ok, D, C, B, A y nacional, y al momento de presentar la homologación, en Sudamérica estamos en la más ranqueada, como se puede decir, la sí, Pro. Y después cuando yo llego a Europa, yo ignorante de esto, porque sí que uno lo sabe, pero hay que vivirlo para que te lo digan, que te dicen de frente, no, la Conmebol aquí no es, aquí tienes que prepararte, aquí tienes que estudiar. Y en Croacia me pasó así. En Croacia es porque ya había empezado el estudio
en un instituto español y bueno, a través de una constancia, todo se dio la posibilidad de que yo estuviese en el banco en los partidos porque era algo que no puede proceder. Después cuando llego a España, yo profundizo más en el tema y son 3 niveles, ¿sí? Yo estaba estudiando ya el nivel uno, que es el que te da la posibilidad de dirigir juveniles, infantiles y bueno, ese lo acabo de concluir. Ahora con este tema estamos concluyendo el nivel 2 a través de un intensivo que ya te da la posibilidad de ser asistente técnico en cualquier equipo de primera división como asistente técnico. Y en la categoría en la que yo dirijo, solo con el nivel uno ya bastaba para que pudiese Para estar. ser entrenador. Porque en Portugal y España son mucha diferencia. En España es un poco más estricto. En España tienes que tener el pro para dirigir en la cuarta categoría. Entonces, aquí en Portugal, solo con el uno ya puedes trabajar acreditadamente. Ok, eso es importante también saberlo y que te sigas formando y sigas aprendiendo para ir, para ir justamente progresando. Me gustaría también que nos contaras un poquito cómo te gusta que tus equipos jueguen, qué es lo que más le pides a tus jugadores tácticamente, cómo te gusta ver a tu equipo, sobre todo en donde estás actualmente, en el Gafaña, más o menos, ilústranos un poquito sobre ese tema. Sí, Mario, para complementar, bueno, el tema de la preparación aquí nosotros los entrenadores sí que aquí te obligan y tienes que tomarlo en serio porque, bueno, al final me ha pasado aquí que he visto entrenadores de categoría sub-12 con una capacidad para dirigir por ahí tranquilamente en primera división. Aquí tienes que prepararte porque el medio te lleva a eso, pues, y aparte que tienes que enriquecerte tú y seguir evolucionando porque sí que las tendencias varían a lo que es en Sudamérica y lo que es aquí en Europa. Después, referente a la pregunta, sabes, Mario, que yo vengo de una zona, bueno, de San Cristóbal, de los Andes, que es un fútbol que por ahí técnicamente es muy bien visto, donde nos gusta la posesión del balón, donde por allí somos, en ese sentido, pienso que es donde nos basamos más, ¿sí? Un equipo de Táchira, por lo general, intenta siempre jugar bien. Me gustan los equipos que con la pelota tengan criterio para protegerse, para que a partir de allí empiece el ataque de nosotros y al momento de perder el balón ir en búsqueda de ella enseguida. Un equipo que no solo también sea cuadrado a esto, sino que tenga que sea muy pragmático, que pueda ser un equipo con transiciones. Me gustan los extremos que de 3 cuartos para adelante hagan saquen sus potencialidades para que a partir de allí nosotros generemos peligro, que pisemos el área con muchos jugadores, que después defensivamente sea un equipo serio, que los principios los tenga bien claros. Ahora con esta evolución del fútbol me gusta un arquero con mucho liderazgo, que también sea con los pies un tipo que tenga opciones para por allí dar ayudas constantes al equipo y bueno, en general un equipo competitivo, un equipo que nunca se rinda, que siempre intente ir al frente y que a pesar de que vaya a competir con un equipo que por allí en el papel es superior, pueda hacer grandes compromisos de tú a tú. Me gusta siempre eso, que ser muy competitivo y a partir de allí tratar de igualarlo y sacar diferencias futbolísticamente, ¿no? Y justamente en ese equipo también tienes a un jugador venezolano que por aquí veo que está conectado, Anthony Méndez, que entiendo está cedido allí por parte del Famalicão, que es un equipo que si bien ascendió en esta temporada a la primera edición de Portugal, ha hecho un buen torneo. Recuerdo incluso que en las primeras jornadas estaba de líder, segundo, estaba haciendo una muy buena actuación en la primera edición de Portugal. Él estaba con el equipo sub-23 y ahora está allí cedido contigo. ¿Cómo ha sido tu relación con él? Y también indícanos un poquito cómo es él como jugador, porque la verdad, por ejemplo, yo y estoy seguro que de pronto mucha gente no lo conoce mucho. Bueno, con Anthony tengo una relación de muchos años, Mario. En aquella sub-16 que te nombré, donde estaba Jan Hurtado, José Ah, ok. Rafael, Anthony era uno de los baluartes de aquel equipo, a pesar de que su físico por allí no decía lo que realmente era, porque era un chico que tenía algunas dificultades en tema de crecimiento, pero que después de su desarrollo, a partir de esa sub-16, pienso que pudo encontrar su mejor versión. Inclusive él con nosotros, cuando estaba Sachi, él puede debutar en el fútbol profesional, tuvo 2 convocatorias
una con Mineros donde no pudo jugar y una con Portuguesa donde pudo debutar. Recuerda también que aquella época de juvenil era muy complicada, tener a Sí. Samuel, tener a Jan, tener a José Rafael. Y bueno, pero Anthony a raíz de su trabajo se ganó esa posibilidad y bueno, pudo debutar. Después de eso, cuando sale el proyecto de venir a Portugal con la gira que te comenté, él ya había pasado la regla de juvenil o estaba muy complicado el tema y yo le digo que venga conmigo a la gira en Ecuador. Cuando él viene, viene y hace una gira espectacular donde pudo hacer cosas muy buenas y levantó el interés de unas personas que trabajaban de la mano con el grupo que veníamos. Y ahí es cuando se da la posibilidad de que él llegue a Famalicao. Un equipo que cuando él llega era irreconocible. Yo particularmente no lo conocía, pero que tenía un grupo inversor muy fuerte, que era el Atlético de Madrid. Bueno, a partir de allí Anthony logró entrar al equipo. Ellos consiguieron el ascenso de la categoría sub-19 y Anthony tuvo un papel fundamental en ese ascenso y eso le da la posibilidad de ganarse un contrato donde firma una extensión del contrato por un año y forma parte de la categoría sub-23, que es una liga muy bien vista aquí. Me parece que es la tercera a nivel de importancia después de la primera B y la sub-23 viene siendo ese auge lo que va a proyectar a los nuevos jugadores portugueses, porque al final mira que estas ligas son muy jóvenes y a partir de allí es que ellos pueden ir vendiendo jugadores a equipos grandes en otras ligas, como pasó con Joao Félix, como pasó ahora con el jugador del Sporting Braga, Trincao, que va al Barcelona. Mira que es una liga muy joven que siempre está proyectando jugadores. Y Anthony pudo participar allí, yo tuve la oportunidad de ir a verlo, pero por temas contractuales al final no se dio el tema de continuar allí. Enseguida yo le digo que venga con nosotros a Gafaña y bueno, cuando el torneo finaliza me parece que era de los que mejor estaba en el equipo y ya hablaban por allí. Es un zurdo de ese antiguo 10 que por ahí ya hoy día no se ve, pero que aquí en Europa, así lo veía ya yo en la sub-16, pero me llevo la grata sorpresa de cuando llego aquí a Portugal y lo veo competir en Famalicao, que se ha convertido en un zurdo de banda con una velocidad muy buena, con su inteligencia que la mantiene y la eleva y que se adapta muy fácil por la simplicidad de su juego. Un tipo que te pone pase gol, que te pisa el área, que en duelos uno contra uno siempre intenta sacar ventaja, que al final lo que más lo sostiene en el tiempo es su inteligencia en el juego, me parece a mí. Así es. Bueno, por aquí aprovechamos de saludar a Frank Piedraíta, Carlos Steven Jurado y bueno, las demás personas que se van conectando por ahí en este Instagram Live. También me gustaría que nos aclarases el tema de si ya está asegurada tu continuidad con el Gafaña para la próxima temporada o es algo que todavía no has hablado con los directivos del club. Ahora mismo, por este tema del virus, Mario, sí que está totalmente paralizado todo. Yo tengo igual Claro. contacto permanente con el propietario del equipo, porque aparte es mi amigo, y bueno, la idea de que el proyecto siga, lo que pasa es que ahora el tema de la economía sí que va a perjudicar un poco todo, ¿no? Y Claro. más en estas categorías súper complicados, hay que ver cómo evoluciona esto, pero bueno, en principio él sigue siendo el propietario del equipo y es muy posible que continuemos o que pueda existir alguna posibilidad, pero bueno, siempre bajo el conocimiento de él y de buscar lo mejor para todas las partes. Seguramente que si hay alguna posibilidad mejor, pues podríamos ir a otro lugar, pero bueno, pienso que eso solo lo dirá el tiempo. Aquí en Europa, pues todas las ligas se han suspendido en estas categorías, solo la primera división que por allí las quieren activar y bueno, ahora aprovechando este tiempo es para por ahí alimentarnos, crecer un poco y poder estudiar también para seguir evolucionando, Mario. Ya para ir cerrando, me gustaría que nos contases un poquito cuáles son tus aspiraciones, tus metas, digamos, a mediano o largo plazo, que te falta por cumplir aún en tu carrera que es bastante joven. Por ahí, cuando hablamos de Táchira, sentí el guiñito a regresar en alguna ocasión para dirigirla de forma permanente. Cuéntanos tú, ¿qué te falta, digamos, en tu lista por tachar? Bueno, Mario, hoy en día sí que tengo una tranquilidad, tanto familiar como profesional, porque al final estás en un medio donde evidentemente todos quieren estar, donde sigues creciendo, estás conociendo otras culturas, logras prepararte permanentemente. Ahora mi idea es poder terminar el estudio aquí
en Europa, poder tener mis credenciales al día, poder seguir preparándome y bueno, si se da la posibilidad de seguir aquí en Gafaña, seguramente seguir, esa es mi prioridad, pero si no, bueno, lo que te mencioné antes, que por ahí también pueden haber otras posibilidades de crecer, de ir a una liga con seguramente más grande, donde podamos pertenecer a un staff y seguir haciendo cosas importantes. Después lo de volver a Táchira, seguramente que en el futuro, como todo entrenador tachirense lo desea y lo manifiesta, yo no puedo mentir y decir que no lo deseo. Solo que bueno, hoy en día Juan, que aparte es como, aparte de ser un amigo, fue la persona que me dio por ahí la posibilidad de dirigir, le tengo mucho respeto, sé que es un gran profesional, que viene haciendo cosas muy importantes y que seguramente en un proyecto de tiempo le van a dar muchas alegrías a la gente en San Cristóbal, que bien que lo merece, que a pesar de estar a 10.000, 15.000 kilómetros, nosotros nos trasnochamos a 4 de la mañana a ver un partido del Deportivo Táchira porque es algo que nos mueve y más si has pertenecido allí tantos años, Mario. Totalmente. Bueno, Adolfo, verdad que muy agradecido por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, contándonos lo que has hecho, que la gente sepa tu trayectoria, lo que hiciste en Ecuador, en Portugal, en Croacia, en España, cómo te estás preparando justamente para mejorar, dedicarte también a trabajar y también dedicarte a los estudios para en un futuro seguir progresando, seguir escalando y bueno, de verdad que te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera. No, Mario, primero, gracias a ti por la oportunidad, ¿no? Porque sé que haces un trabajo arduo y súper complicado, el estar pendiente de tantos detalles. Por allí, cuando uno quiere saber qué pasa con algún jugador en el exterior, la primera fuente a donde se dirige es a ti, porque aparte que siempre tienes la verdad. Y bueno, para mí es un honor poder estar contigo conversando, saludar también a la gente que se ha conectado y bueno, Mario, también que te deseo lo mejor a ti y te felicito por esa gran labor que estás haciendo. Muchas gracias, un abrazo y cuídate mucho. Gracias, Mario.